Hay un lugar en el mapa que tiene 55 kilómetros de ancho. Solo 55. Y por esa franja angosta de agua pasa el 20% de todo el petróleo que consume el planeta cada día. Pero hay algo que casi nadie menciona cuando se habla de ese lugar. Algo que los analistas geopolíticos ignoran, que los noticieros nunca conectan, y que sin embargo está escrito con miles de años de anticipación en el libro más leído de la historia humana. El estrecho de Ormuz no es solo el cuello de botella energético del mundo moderno. Es, según una lectura cuidadosa de los textos proféticos de la Biblia, uno de los escenarios centrales de los conflictos que marcarán el final de una era. Y cuando empiezas a mirar el mapa con esa perspectiva, cuando superpones la geografía de las profecías bíblicas sobre la geografía real de Oriente Medio, lo que ves no es coincidencia. Es una alineación que debería detenerte en seco. Hoy vamos a hacer algo que muy pocos análisis se atreven a hacer. Vamos a mirar el estrecho de Ormuz desde dos ángulos al mismo tiempo, desde la geopolítica contemporánea y desde la profecía bíblica. Y vamos a ver que ambas cuentan, con un lenguaje diferente, exactamente la misma historia. Para entender por qué el estrecho de Ormuz importa tanto, primero necesitas entender qué es en términos puramente físicos y estratégicos. El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, y de ahí con el Océano Índico. Es el único canal de salida marítima para las naciones productoras de petróleo del Golfo: Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak, Qatar. Sin ese canal, ninguna de esas naciones puede exportar su energía al mundo. Y en su punto más estrecho, el canal navegable tiene apenas 3 kilómetros de ancho en cada dirección. Por ahí pasan entre 15 y 20 millones de barriles de petróleo crudo cada día. Es el pulso energético del mundo moderno y cabe en el espacio de una ciudad mediana. La costa norte del estrecho pertenece casi en su totalidad a Irán. Eso no es un detalle menor. Eso es una realidad geopolítica que redefine cada negociación, cada sanción, cada crisis diplomática en la región desde hace décadas. Irán no necesita invadir nada para tener poder sobre el mundo. Solo necesita existir donde existe. Y ahí es donde empieza la historia que la mayoría de los análisis no cuentan. Porque Irán no es solo un Estado-nación moderno con ambiciones regionales. Irán es Persia, y Persia tiene en la Biblia un papel que va mucho más allá de ser un actor geopolítico incómodo en el Golfo Pérsico. En el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, hay una de las profecías más detalladas y debatidas de toda la Escritura. Se conoce comúnmente como la profecía de Gog y Magog, y en ella se describe una gran coalición de naciones que se levanta contra Israel en los últimos tiempos. El texto menciona específicamente a Persia, que es el nombre histórico de Irán, junto con otras naciones que los estudiosos bíblicos han identificado con la región que hoy ocupa: Turquía, Libia, Etiopía y posiblemente Rusia. Es una coalición que rodea a Israel desde el norte, desde el este, desde el sur. Una presión geográfica que, cuando la colocas sobre un mapa contemporáneo, resulta inquietantemente familiar. Pero antes de llegar allí, ya necesitamos entender el contexto histórico completo, porque Persia en la Biblia no es solo una amenaza futura. Tiene una historia larga, compleja y profundamente entretejida con el destino del pueblo de Israel. El primer rey persa que aparece en las Escrituras es Ciro el Grande, y su mención es extraordinaria por una razón que muy poca gente conoce. El profeta Isaías menciona a Ciro por nombre en el capítulo 44, versículo 28, y en el capítulo 45, versículo 1, llamándolo el ungido del Señor, el instrumento que permitirá la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Y lo hace aproximadamente 150 años antes de que Ciro naciera. Es una de las profecías nominales más específicas y verificables de toda la Biblia, y se cumplió con precisión histórica documentada cuando,
En el año 538 a.C., Ciro el Grande firmó el edicto que permitió a los judíos en cautiverio en Babilonia regresar a su tierra y reconstruir el templo. Persia, en esa etapa, es el instrumento de restauración. Es la nación que Dios usa para devolver a Israel a su tierra. Pero la historia no se detiene ahí. El libro de Daniel contiene una de las visiones proféticas más complejas y detalladas de toda la Biblia. En el capítulo 8, Daniel describe una visión en la que un carnero con 2 cuernos, específicamente identificado en el texto como el reino de Media y Persia, domina en todas direcciones. Entonces llega un macho cabrío desde el oeste con tal velocidad que sus pies no tocan el suelo y destroza al carnero. El texto identifica al macho cabrío como Grecia y al cuerno notable como su primer rey. Los historiadores reconocen en esta descripción la conquista de Alejandro Magno sobre el imperio persa con una precisión que ha dejado atónitos a los académicos seculares que no parten de premisas de fe. Pero lo que hace que esta visión sea relevante para hoy es lo que viene después. Después de la muerte del rey notable, su reino se divide en 4 partes, y de una de esas partes surge un cuerno pequeño que crece en demasía hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Un personaje que perseguirá al pueblo de Dios, que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo sagrado. La mayoría de los estudiosos bíblicos ven aquí una profecía de doble cumplimiento. Un cumplimiento histórico en la figura de Antíoco IV Epífanes en el siglo II a.C., y un cumplimiento futuro en la figura del Anticristo en los últimos tiempos. Y la geografía de esa visión, la región desde la que surge ese cuerno pequeño, corresponde al Oriente Medio contemporáneo, al mismo escenario donde hoy se desarrollan las tensiones geopolíticas más explosivas del planeta. Ahora regresemos a Ezequiel 38 y 39, porque es aquí donde la conexión con el estrecho de Ormuz se vuelve más directa y más perturbadora. La profecía describe a Gog, el príncipe de Ros, Mesec y Tubal, como el líder de la gran coalición. Los estudiosos debaten la identidad precisa de estas referencias geográficas, pero hay un consenso amplio en ubicar a Ros en el norte, en la región que hoy ocupa Rusia, y a Mesec y Tubal, en la región que hoy corresponde a Turquía. La coalición incluye explícitamente a Persia, que es Irán, a Kush, que algunos identifican con Etiopía o Sudán, a Fut, identificado con Libia, o Yagomer y Bet Togarma, identificados con partes de Turquía y posiblemente Europa del Este. Cuando colocas esa coalición en un mapa contemporáneo, lo que ves es esto: Rusia aportando poder militar y tecnología, Irán aportando posición geográfica, milicias regionales y la capacidad de cerrar el estrecho de Ormuz, Turquía aportando acceso geográfico al Mediterráneo y posición de bisagra entre Europa y Asia. Una coalición que rodea a Israel desde prácticamente todos los flancos y que controla, combinada, algunos de los puntos geopolíticos más críticos del planeta. El estrecho de Ormuz en este contexto no es solo un canal petrolero, es una palanca de poder que Irán, el Persia bíblico, podría usar en un escenario de confrontación regional a gran escala para paralizar las economías de las naciones que dependen de ese flujo de energía. Japón recibe aproximadamente el 80% de sus importaciones de crudo por ese canal. Corea del Sur alrededor del 70%. China una porción significativa de su demanda energética. Si el estrecho se cerrara durante semanas, el colapso no comenzaría en Occidente. Comenzaría en Asia y se propagaría en cadena a todo el planeta en cuestión de días. El texto de Ezequiel describe la motivación de la coalición de Gog con estas palabras: subiré contra una tierra de aldeas sin muros, iré contra un pueblo tranquilo que habita confiadamente. Una nación que ha bajado la guardia. Una nación que se siente segura. Y el ataque, dice el texto,
Llega desde el extremo norte, con tal rapidez y tal escala, que el mundo queda aturdido. La pregunta que los analistas geopolíticos no se hacen, pero que la profecía bíblica sí responde, es por qué en ese momento específico, qué condiciones deben alinearse para que esa coalición se mueva. El texto dice que Gog sube para tomar botín, para llevarse plata y oro, para tomar ganado y bienes, para quitar gran botín. Riqueza, recursos, poder económico. En el lenguaje del siglo XXI, eso puede traducirse perfectamente como control energético, control de rutas comerciales, control de los puntos de presión donde el mundo moderno es más vulnerable. El estrecho de Ormuz es exactamente eso. Es el mayor botín estratégico del planeta. Quien lo controla, o quien puede amenazar con cerrarlo, tiene en su mano una palanca que puede doblar la voluntad de economías enteras sin disparar un solo misil. Hay algo más en el texto de Ezequiel que merece atención especial, y es la respuesta que Dios da ante el ataque de esta coalición. El texto es explícito. No es Israel quien defiende a Israel en ese momento. Es una intervención directa, sobrenatural, que el texto describe con fenómenos de escala planetaria. Terremotos que hacen temblar toda la tierra, confusión en las filas de la coalición, donde los ejércitos se vuelven unos contra otros, pestilencia, lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre. El texto dice que la magnitud del suceso será tal que las naciones que no participaron en la batalla reconocerán que algo extraordinario ocurrió, que hubo una intervención que va más allá de la lógica militar convencional. Y luego hay un detalle que los estudiosos bíblicos señalan con frecuencia y que tiene implicaciones enormes para entender el calendario profético. El texto dice que después de la destrucción de la coalición de Gog, Israel tardará 7 años en quemar las armas abandonadas como combustible y 7 meses en enterrar los cuerpos de los caídos. Esas cifras no son casuales en el lenguaje profético bíblico. 7 es el número de la plenitud, de lo completo. Y 7 años es exactamente la duración que muchos estudiosos proféticos asignan al período conocido como la Gran Tribulación. La superposición de estos tiempos ha generado un debate académico teológico intenso sobre la secuencia exacta de los eventos de los últimos tiempos. ¿Ocurre la guerra de Gog y Magog antes del inicio de la tribulación? ¿Durante? ¿Al final? Las escuelas de interpretación difieren, pero todas coinciden en algo. Este evento es uno de los puntos de inflexión más marcados en la profecía bíblica escatológica, y Persia, el Irán contemporáneo, está en el centro de él. Ahora, no volvamos al presente por un momento, porque la historia reciente del estrecho de Ormuz no es solo contexto geopolítico, es, para quienes leen el mundo con ojos proféticos, una secuencia de señales que se están acumulando con una cadencia que debería provocar atención. En 2019, 2 buques cisterna fueron atacados en el Golfo de Omán, cerca de la entrada al estrecho. Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Estados Unidos responsabilizó a Irán. El precio del petróleo subió casi un 4% en cuestión de horas. No por un bloqueo real, solo por el miedo, solo por el espectro de lo que podría venir. Semanas después, la Guardia Revolucionaria iraní capturó un petrolero de bandera británica dentro del estrecho. Lo llevaron a puerto iraní. Retuvieron a su tripulación durante meses. Era una demostración calculada. Un mensaje. Tenemos la capacidad, o tenemos la voluntad, y el mundo no puede hacer nada que no tenga un costo enorme. En 2023, con el conflicto en Gaza encendido y los houthíes en Yemen atacando buques comerciales en el Mar Rojo desde el otro extremo de la península arábiga, el mundo empezó a ver con claridad algo que los estudiosos proféticos llevan décadas señalando. Los flancos del mundo moderno están siendo presionados simultáneamente. El Mar Rojo por el sur, el estrecho de Ormuz por el este,
el Mediterráneo por el norte, y en el centro de todo, Israel. No es exageración decir que la arquitectura geopolítica actual del Oriente Medio coincide con una precisión inquietante con el escenario que los textos proféticos bíblicos describen para los últimos tiempos. Persia en posición de poder, en el Golfo Pérsico, o exactamente donde la Biblia la sitúa en la coalición de los últimos días. Una capacidad de interrumpir el flujo energético global que convierte ese poder en una palanca de alcance planetario. Una tensión permanente con Israel que en el plano retórico ya ha cruzado varias veces la línea de las amenazas de destrucción total. Un mundo que no tiene un plan B que funcione de verdad si ese canal se cierra. Y en el trasfondo de todo esto, una pregunta que los profetas bíblicos hicieron hace miles de años y que hoy resuena con una urgencia que muy pocas épocas históricas han sentido con tanta intensidad. ¿Estamos en el umbral de los eventos que marcan el final de una era? La Biblia no promete que el pueblo de Dios va a entender todos los tiempos y todas las fechas. El propio Jesús dijo en Marcos 13:32 que del día y la hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Pero también dijo algo más que muchos olvidan. En Lucas 21:28 dijo: «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». No ignorancia, no especulación ansiosa, sino discernimiento activo. Mirar las señales con los ojos abiertos, entender el tiempo en que se vive. Y las señales en el estrecho de Ormuz, leídas junto al texto de Ezequiel, no son fáciles de ignorar. Hay algo que el historiador Michael Clare, especialista en conflictos por recursos energéticos, definió como el cuello de botella que convierte a la energía en arma. Tenía razón en el análisis geopolítico. Pero hay una dimensión de esa afirmación que él no alcanzó a ver o no quiso ver. El estrecho de Ormuz no es solo un cuello de botella energético. Es el punto donde la vulnerabilidad del mundo moderno se hace visible. Donde la arrogancia de haber construido una civilización entera sobre la premisa de que el suministro siempre sería estable, queda expuesta en toda su fragilidad. Donde 55 kilómetros de agua son suficientes para recordarle a la humanidad que no controla tanto como cree. Y eso, en el lenguaje de la profecía bíblica, no es una coincidencia sin significado. Es la clase de fragilidad que precede a los grandes puntos de quiebre histórico. La clase de vulnerabilidad que hace posible que eventos de escala bíblica, literalmente, ocurran. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 16, describe al río Éufrates, secándose para preparar el camino de los reyes del Oriente. El Éufrates nace en Turquía, cruza Siria e Irak, y termina su recorrido muy cerca del Golfo Pérsico, a pocas horas de navegación del estrecho de Ormuz. Los reyes del Oriente, en el contexto geopolítico contemporáneo, son las potencias asiáticas que hoy dependen de ese canal para su suministro energético. Potencias que en un escenario de crisis global tendrían razones poderosas para proyectar fuerza militar hacia esa región. China, India, Japón, Corea. Naciones que hoy miran el estrecho de Ormuz con la misma atención que los estrategas militares de Washington, Moscú y Teherán. El escenario que Apocalipsis describe para los últimos tiempos no es un escenario inventado. Es un escenario que la geografía, la geopolítica y la dependencia energética del mundo contemporáneo están construyendo con una lógica implacable. Y en el centro de ese escenario, ese canal de 55 kilómetros, o esos 3 kilómetros de carril navegable, por donde pasa el 20% del petróleo del planeta, esa franja de agua controlada por la nación que la Biblia identifica como Persia y que el mundo contemporáneo conoce como Irán. El mundo desarrolló una adicción energética y la localizó voluntariamente en uno de los escenarios geopolíticos más inestables del planeta.
No fue mala suerte. Fue la consecuencia acumulada de miles de decisiones tomadas sin mirar ni el mapa, ni el texto profético que describe con décadas, con siglos, con milenios de anticipación qué naciones controlarían esa región y qué papel jugarían en los eventos de los últimos tiempos. Mientras el mundo consuma petróleo a la escala actual, mientras Irán controle esa franja de costa, mientras no existan alternativas de transporte con capacidad real para sustituir ese flujo, el estrecho de Hormuz seguirá siendo lo que es hoy, el punto más peligroso del mundo. Y según una lectura cuidadosa de la profecía bíblica, también uno de los escenarios más cargados de significado profético que existe en el mapa contemporáneo. La mayoría de la gente llena el tanque sin saberlo, sin saber que ese combustible cruzó por el lugar donde la historia y la profecía convergen, sin saber que hay 55 kilómetros de agua que conectan el mundo moderno con un texto escrito hace más de 2500 años, sin saber que lo que ocurra en esa franja angosta podría ser el detonador de los eventos más grandes que la humanidad haya presenciado jamás. Ahora lo sabes tú.